es el pecado de la envidia. Vamos a dividir este sermón en tres partes. Vamos a ver primero el ejemplo bíblico, luego vamos a ir a una segunda parte en donde vamos a tratar en profundidad del problema y finalmente vamos a ver cuál es la solución, cómo podemos lidiar con este pecado. Quiero invitarles a que abran sus Biblias allí en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 8. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 8. Esto forma parte de nuestra serie de predicaciones referentes a las debilidades del creyente. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 8 dice el texto bíblico: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido como iglesia, hemos elevado estas alabanzas, Señor, reconociendo tu grandeza y reconociendo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Queremos en este momento, Señor, enfocarnos exclusivamente al mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Señor, guíanos, ilumina nuestra mente, ayúdanos a que estemos plenamente enfocados en el mensaje que se va a compartir. Quita de nosotros en este momento toda ansiedad, toda preocupación, de manera que podamos abrevar de esta fuente pura que es tu palabra aquello que tú quieres enseñarnos. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, aquí tenemos el primer homicidio de la humanidad, el primer asesinato, y que tiene que ver con la primera envidia en la humanidad también que se registra en la Biblia. La historia de Caín y Abel es muy conocida. Encontramos nosotros aquí en el primer versículo que conoció a Adán a su mujer Eva, y esto realmente nos llena de esperanza a los hombres, ¿verdad? Porque eso nos indica que podemos llegar a conocer a nuestras esposas. A pesar de que cuesta, pero aquí dice, es bíblico, podemos llegar a conocer a nuestras esposas. No, hermanos, aquí esta expresión conoció a su mujer es un eufemismo para referirse a relaciones íntimas, a relaciones sexuales. Entonces, recordemos cuál fue el mandato que recibió la humanidad. Nuestros primeros padres recibieron el mandato de multiplicarse, de llenar la tierra. Y ellos estaban dando cumplimiento a este mandato. Obviamente en aquel tiempo no había televisión, las mujeres no sufrían de migraña, entonces, bueno, cumplían fielmente con este mandato. Y así nacieron dos de los primeros hijos de estos primeros padres nuestros, Adán y Eva, padres humanos, ¿verdad? Dice por voluntad, el primero que nació fue Caín y le puso por nombre, Caín, que significa por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí el término hebreo que se utiliza es Caín y se refiere a lo que es adquirido, a lo que se gana, a lo que se compra, a algo que se adquiere, como dice aquí el texto bíblico, pero algo interesante que aquí Eva reconoció que esto fue don de Dios. O sea, de Dios vienen las criaturas. Aquí Eva reconoce que esto Dios le había provisto de un hijo o le había permitido que ella diera luz. Luego nace otro hijo y este es Abel. Abel, en el hebreo, la palabra que se utiliza es Hebel. Y Hebel significa lo que es efímero, lo que termina pronto, lo que no tiene un propósito perdurable. Nosotros esta misma palabra la vamos a encontrar en Eclesiastés. Aquellos que han leído Eclesiastés y están relacionados con el texto de Eclesiastés van a acordarse de una frase muy frecuente allí que es vanidad de vanidades. La palabra allí es Hebel Jabalim, que significa vanidad de vanidades. Hebel, ¿qué es Hebel? Es algo efímero,
Es algo que va a terminar pronto, que no tiene un propósito perdurable, algo temporal. Probablemente esta ya era como una profecía de que este hijo no iba a vivir mucho tiempo. Entonces le puso por nombre Hebel. Entonces ya tenemos Caín y Hebel. Uno nos dice aquí el texto bíblico que se dedicaba a pastorear ovejas y el otro era un agricultor. En el versículo 3 nos indica que aconteció andando el tiempo, es decir, al parecer ya había un tiempo concreto en que Caín y Abel iban a ofrendar, iban a ofrecer sacrificios a Dios. Probablemente sea el Shabbat, no sabemos. Lo cierto es que había un tiempo determinado, un tiempo bien específico en el que ellos podían acercarse a Dios en adoración. Es posible que ellos hubiesen recibido ya instrucciones al respecto de parte de Adán y Eva. Es decir, ellos ya tenían suficiente información acerca de cómo, en qué lugar y en qué tiempo ofrecer sacrificios a Dios. Y fue así que ellos fueron con sus ofrendas. Abel llevó, nos dice en el versículo 4, de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ellas, y el otro llevó también de su producto. El otro era agricultor. En los versículos 4, en el versículo 5 nos dice que hubo un problema con la ofrenda de Caín, que Dios no lo miró con agrado. Ahora, ¿cómo ellos pudieron determinar que a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Será que hubo una voz audible del cielo que les dijo que uno era acepto, el otro no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, según la tradición rabínica, una ofrenda era acepta cuando el humo subía directamente al cielo. En cambio, cuando se extendía, digamos, por el horizonte, si no subía directamente al cielo, esa ofrenda no era acepta ante Dios. Es una tradición. No sabemos realmente cómo ellos supieron que una ofrenda, la ofrenda de Abel, fue aceptada y la de Caín fue rechazada. Lo cierto es que Caín trajo una ofrenda a Dios y no hay nada malo en eso, hermanos. No hay nada malo en traerle un presente a Dios, en rendirle un tributo a Dios. Eso es algo positivo, pero esta es la clave. Nosotros no podemos ofrecerle a Dios algo que Él no acepte. Para que eso suceda, para que Dios acepte algo, se requieren por lo menos dos cosas. La primera es la calidad de la ofrenda. Tiene que ser algo que Dios pide, algo que Dios demanda. Y lo segundo tiene que ver con la calidad de la persona. Es decir, esa persona tiene que tener un corazón recto delante de Dios. Vean lo que dice el Salmo 51, versículos 16 al 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son, ¿qué cosa? El espíritu quebrantado. Aquí está la calidad de la persona, un corazón correcto delante de Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero vamos a indagar un poco más profundo. Vamos a navegar ahora aguas más profundas. ¿Por qué Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín? ¿Y por qué vio con agrado la de Abel? Bueno, la primera razón que tenemos es porque en la ofrenda de Caín no hubo derramamiento de sangre. Noten lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre, ¿qué cosa? No se hace remisión. Ahora, ¿cómo ellos sabían qué ofrenda demandaba Dios? ¿Cuál era la ofrenda que Dios pedía? Evidentemente, había una revelación divina por atrás. Es decir, Dios había revelado de alguna manera, mucho antes, qué era lo que Él iba a demandar de su pueblo. Después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, recordemos cómo ellos trataron de cubrir su vergüenza. Dice que ellos se hicieron delantales con hojas de higuera. Obviamente, eso ellos lo hicieron, ¿verdad?, por sus propios medios, con su propio esfuerzo, sus propias obras. Esa es la religión de las obras, ¿verdad? Tratar de cubrir mi vergüenza tratar de lidiar con mi pecado por mis propios medios. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Hicieron hojas de higuera, pero el Señor, ¿qué hizo? El Señor proveyó. Y nos dice en el capítulo 3, versículo 21 de Génesis, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para conseguirles túnicas de pieles, ¿qué tuvo que haber habido? ¿Qué tuvo que haber pasado? Un animal tuvo que haber sido sacrificado. Un animal tuvo que haber muerto. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Entonces, aquí ya tenemos la revelación divina de cómo opera la remisión de los pecados. Sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ellos ya sabían. Caín y Abel, por instrucción seguramente de Adán y Eva, ya sabían cómo adorar a Dios a través de sus ofrendas. Entonces, ya tenemos la revelación aquí.
De manera que Dios rechazó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque no era suficiente para expiar pecados. ¿Sí? No era suficiente. Esa es la primera posibilidad. Una segunda razón, posible razón, por la que Dios rechazó la ofrenda de Caín, porque era el fruto de sus manos. La ofrenda de Caín, ¿de dónde venía? De la tierra. Recordemos que Dios había maldecido la tierra. Como al principio en el Edén, ahí en el jardín donde todo era perfecto, recordemos que ya había trabajo, porque de repente algunos piensan que la maldición emitida por Dios incluía el trabajo, que el trabajo era maldición. No, el trabajo es una bendición de Dios, pero el esfuerzo del trabajo es otra cosa. ¿Cómo antes se producía la tierra, antes de la caída? Bueno, uno tiraba una semilla y salía un mango y salía ahí un manzano, un naranjo, sin ningún problema. La tierra era abundante, era fértil, era muy rica. Pero después de la caída, ¿qué dijo el Señor? Que iba a producir cardos y espinos. ¿Y cómo uno tiene que tratar con los cardos y espinos? Bueno, con esfuerzo, ¿verdad? Y te va a producir heridas y cortes, y después tenés que comenzar a arar y tirar la semilla y depender de la providencia de Dios para que por medio de la lluvia pueda germinar esa semilla y tener el fruto. O sea, implica ya un trabajo, mucho trabajo. Bueno, vemos entonces que probablemente Caín trató de agradar a Dios a través del fruto de su trabajo, del fruto de su esfuerzo humano. Miren lo que dice Génesis 3:17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí está lo que estábamos diciendo. Entonces este hombre trató de llevó a Dios una ofrenda producto de su propio esfuerzo. Reiteramos, hermanos, aquí está otra vez la religión de las obras. La religión de las obras, de que yo por medio de lo que hago trato de satisfacer a Dios, trato de agradarle a Él. Y recordemos, todo lo que el hombre hace en la carne es trapo de inmundicia, no sirve absolutamente para nada. Eso es insuficiente, eso no sirve para expiar tus pecados. Una tercera posible razón por la que Dios rechazó la ofrenda de Caín es que no ofreció lo mejor a Dios. No ofreció lo mejor a Dios. La Biblia no nos dice explícitamente qué estaba mal en la ofrenda de Caín, pero sí nos da una buena y, aunque breve, bien detallada descripción de cómo fue la ofrenda de Abel. Noten lo que dice: Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo, lo más robusto, lo más sano, lo más lindo. Sin embargo, con relación a la ofrenda de Caín no nos da ese detalle. No nos describe, no tiene esos adjetivos calificativos para con la ofrenda de Caín. Entonces, Abel vemos que quiere darle lo mejor a Dios. Abel le ofreció lo mejor. Vean el diagnóstico que nos da el libro de Hebreos con relación a la ofrenda de Abel, hermanos. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de ¿qué cosa? De que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, aquí nos da claramente ya una indicación de por qué fue rechazada la ofrenda de Caín. O sea, una de las razones fue que no ofreció lo mejor a Dios. Hermano querido, Dios se merece lo mejor. Al que ofrenda algo imperfecto, es mejor que no ofrende nada. Le puede ir peor que aquel que no ofrenda. Recordemos el caso de Ananías y Zafira. Ellos se acercaron a Dios con una ofrenda engañosa, diciendo: bueno, nosotros vendimos una heredad y este es el producto total de lo que vendimos. Y en realidad estaban engañando, era solamente una parte. Y vino juicio sobre ellos. Si vas a ofrecer a Dios una ofrenda de tu tiempo, por ejemplo, que sea completa, que sea íntegra, hermano querido. Por eso estábamos diciendo cuando arrancamos aquí el culto, cuando venimos a Dios, ofrezcámosle todo nuestro ser. No vengan jóvenes con sus celulares y sus jueguitos. No tenemos tiempo para eso. Ofrézcanle. Ustedes vienen a rendirle una ofrenda de su tiempo. Apartaron este tiempo para ofrecerle ese tiempo a Dios. No para dedicarse otra vez a cuestiones triviales. Por eso
Queridos santos, si no van a ofrecer una ofrenda completa, sincera a Dios, es mejor que no lo ofrezcan. Es decir, si van a venir al culto a mirar su celular, mejor que no vengan. Se pueden quedar en su casa, va a ser mucho más sencillo. No se van a sentir incómodos tampoco. Si van a ofrecer una ofrenda de tiempo a Dios, háganlo en forma íntegra, que sea completa. Dios se merece lo perfecto. Dios no se merece menos que lo perfecto, queridos santos. Ahora, habría una cuarta razón también por la que Dios pudo haber rechazado la ofrenda de Caín, y es porque su corazón no era recto para con Dios. Si miramos con detenimiento el versículo 5, vamos a ver que claramente dice que Dios no miró con agrado, noten ustedes, no miró con agrado ¿a quién? A Caín. O sea, primero apunta a la persona, dice, Dios no miró con agrado a Caín, y luego dice, y a la ofrenda. De modo que hay algo más que solo la ofrenda del hermano mayor, aquí que no le agradó a Dios. Es decir, la no aceptación de la ofrenda no solamente tenía que ver con la calidad de esa ofrenda, sino también tenía que ver con el hecho de que Caín no era una buena persona. ¿De dónde saco esta conclusión? Bueno, vayamos al Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Nos dice, ¿sí? Antes de matarle ya, ¿por qué lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. ¿Ven? Entonces, era un tipo malo. Su ofrenda fue rechazada no solamente por la calidad de la ofrenda, sino porque era un tipo malo. Hermano querido, Dios no va a recibir nada de un pagano. Dios no va a recibir nada de un inconverso. Dios no va a recibir nada de alguien que no tiene una actitud y un corazón recto para con Él. Dios lo rechaza, Dios lo desecha, porque Dios demanda lo que es perfecto. Dios le advirtió ahí en los versículos posteriores, versículos 5 y 6, mejor dicho, Dios le advirtió para que Él se arrepintiera, el versículo 7, que Él no hiciera lo malo. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Se fue y le mató a su hermano y luego quiso excusarse con una patética frase, ¿verdad? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Este era Caín. Versículo 5 nos dice, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué se molestó tanto? Esto de ensañó, la palabra en hebreo allí es meot. Meot es una furia demasiado intensa. ¿Vieron ustedes cuando demasiado se enojan y se ponen rojo y las venas comienzan a salirles? Sí, así. ¿Alguien vio intensamente el señor la caricatura esta de la furia, de la ira? ¿Verdad? Bueno, así, esa es. Algunos vieron la película, los que no vieron no van a entender la referencia. El punto es, hermanos, que ese enojo, ese meot, esa furia tan intensa, nubló su juicio y lo llevó a cometer un acto completamente irracional. Porque, queridos santos, ¿qué fue lo que lo motivó a Caín a cometer ese homicidio? Fue la envidia, y no hay nada más irracional que la envidia. Porque la envidia va en contra de alguien que no te hizo absolutamente nada. No te hizo nada, vos sencillamente la envidiaste. Sos vos el problema. En vos está el problema, como todo pecado obviamente, pero en la envidia eso es más palpable. Versículos 6 al 7 dice que Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien no serás enaltecido, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, el pecado te va a querer gobernar, pero ojo, vos podés controlarlo. Ojo, vos podés evitar hacer eso. Podés venir al Señor, podés arrepentirte, no con tus fuerzas, ojo, no con tus fuerzas, porque ese famoso el libre albedrío y que yo puedo y que eso, hermanos amados, eso hay que tomarlo con pinza. Hay un libro interesante que escribió Martín Lutero, La esclavitud de la voluntad. ¿Hasta qué punto realmente somos libres? La libertad únicamente está en Cristo. La libertad para hacer lo bueno está en Cristo. Yo no puedo por mis propios medios porque todo lo que salga de mí solamente es malo. Romanos 7, ¿recuerdan lo que estudiamos? Que no hay nada bueno en mí. Bueno, sigamos mirando aquí. Queridos hermanos, le dice aquí el Señor, si hicieres lo correcto, tu pecado será, ¿qué cosa? No serás enaltecido. La palabra para enaltecido aquí es seet.
¿Y eso qué significa? Bueno, es levantado. ¿Qué es lo que va a ser levantado? Algunos dicen, bueno, el semblante, probablemente se va a levantar su semblante una vez que él comprenda, su pecado sea remitido. Otros dicen, bueno, lo que va a ser levantado es la ofrenda. Y otros dicen, no, lo que va a ser levantado de Caín va a ser su pecado. O sea, si eres el bien, ¿acaso tu pecado no te va a ser levantado? El pecado se va a levantar de vos. Es así con nosotros. Cuando hacemos lo que es bueno, es decir, cuando conocemos el señorío de Jesucristo, venimos a Cristo, venimos a sus pies, reconocemos nuestra insuficiencia, ¿qué hace Cristo? Levanta nuestro pecado de nosotros. Eso es lo que probablemente está queriendo decir aquí. La frase, reitero, la palabra utilizada es seed. En el versículo 8 nos dice que dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Qué lindo, ¿verdad? Si vamos, no puedo salir al campo un rato. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Noten ustedes que esto no fue algo fortuito, no fue producto de un arrebatamiento de ira, una excitación emotiva, porque eso es atenuante, por ejemplo, en el derecho penal, cuando alguien demasiado se enojó con el otro y están en una riña y de repente salió un golpe mortal y le mató. Hasta ahí es comprensible. Esto fue planificado, esto fue premeditado, fue con alevosía, premeditación y ventaja, dicen algunos. Es decir, planificó el lugar, la hora y también planificó el medio. Todo lo tenía fríamente calculado. ¿Por qué motivo? Envidia, hermanos. Envidia. Y aquí ahora entramos en este problema de la envidia. Ya tenemos el ejemplo bíblico. Así que la próxima vez que ustedes sientan envidia, acuérdense, ustedes no son hijos de Caín. No son hijos de Caín. ¿Qué es la envidia? Según el diccionario bíblico, lo anoté aquí, dice es el sentimiento de molestia por el bien ajeno, porque otro tiene algo que nosotros deseamos para nosotros. Porque otro tiene algo que... Y Jerry Bridges, en su libro, Pecados Respetables, dice, la envidia es el dolor que sentimos y que a veces va acompañado de resentimiento por las ventajas que tiene otra persona. Noten, es la otra persona, la otra persona puede ni siquiera saber. Sencillamente él hizo algo bueno, tiene alguna cualidad, tiene algún bien, compró algo y yo le tengo envidia, yo le odio por eso, tengo un resentimiento contra él. El pecado de la envidia, queridos santos, amados de Dios, no radica en el objeto del deseo, porque pudiera ser que nosotros deseemos algo legítimo. ¿Quién no quiere prosperar, por ejemplo? Vamos, ¿quién no quiere tener algo mejor, más comodidades? Quiero tener cambiar mi autito, fin de año, ¿verdad? Tener mejores vacaciones, poder llevar a mis hijos a un mejor colegio, que tengan una educación mejor. ¿Quién no quiere prosperar en la vida? ¿Quién no quiere tener un salario mayor, por ejemplo? ¿Quién no quiere que su negocio prospere? Todos queremos cosas buenas, queremos comodidades. Ahora, cuando esos deseos, esos anhelos te quitan el gozo, ahí ya estamos ante un problema. Esa es la codicia. Ese es el pecado de la codicia. Ahora, cuando esas cosas que yo quiero tiene otro y yo me molesto por eso, eso es envidia. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre la codicia y la envidia? La codicia es me quita el gozo, yo demasiado quiero para mi auto nuevo y no puedo. Eso es codicia y eso me quitó el gozo. Codicia. Pero cuando yo me molesto porque Timo se compró un auto nuevo, eso es envidia. Y podemos caer fácilmente en esto. La envidia tiene la particularidad, queridos hermanos, de que se concentra más en el otro que en uno mismo. Hay una película interesante, no sé si alguien vio Django sin cadenas. Django sin cadenas, sí, Django sin cadenas. Está ahí un esclavo, Stephen, y le dice a su amo, Stephen creo que estaba representado, el actor de ese personaje, si mal no recuerdo era Samuel Jackson, y le dice a su amo, el esclavo de fulano tiene un caballo. Y entonces su amo le dice, Stephen, ¿tú también quieres un caballo? No, pero yo no quiero que él tenga. ¿Ven? Eso es envidia, hermanos. Eso es envidia. Queridos santos, el acto más injusto, más cruel, más sanguinario de la humanidad fue motivado por envidia. El asesinato de nuestro Señor Jesucristo fue motivado por envidia. Noten lo que dice Marcos capítulo 15, versículos 9 al 10. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos?
porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Por envidia. Mataron al Señor por envidia. Después de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿qué pasó? Dios los expulsó del huerto, ¿verdad? En nuestra Reina Valera suena un poquitito más suave, dice que los sacó del huerto del Edén, pero en realidad fueron expulsados. En otras palabras, como fueron echados a patadas del jardín del Edén. ¿Para qué nos dice el texto bíblico? Para que labrase la tierra de que fue tomado. Subrayen esa expresión, hermanos. La tierra de que fue tomado. La tierra, la traducción hebrea, la palabra hebrea que aparece para tierra es Adamá. Adamá es tierra, es suelo, es terreno. Y noten, ¿de dónde fue tomado el hombre? Del Adamá, ¿verdad? Del suelo. Y aquí dice la inspiración bíblica, ¿verdad? Fue sacado el hombre del Edén, ¿para qué? Para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿El hombre de dónde fue creado? De la tierra, ¿verdad? Bueno, ahora él va a tener que lidiar con la tierra. Este es un juego de palabras y la idea es la siguiente. El hombre va a tener que lidiar consigo mismo. El hombre va a tener que trabajar su propia existencia. Él va a tener que trabajar consigo mismo a partir de ahora. Porque en el jardín todo era perfecto, había perfección. El hombre no tenía ningún inconveniente, no tenía ningún pensamiento negativo, ningún impulso pecaminoso, ninguna inclinación mala. A partir de ahora el hombre va a comenzar a tener estas tendencias que no son buenas. ¿Y qué nos dice Santiago capítulo 4 versículo 1? Es exactamente eso lo que nos dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, finalmente, el origen de la envidia, ¿dónde está? Está en nosotros, ¿sí? En nuestra naturaleza pecaminosa. Y nosotros necesitamos labrar, o como dice acá, y sí, labrar esa tierra, trabajar esa tierra. El hombre tiene que trabajar esa tierra. Lo que pasa es que no puede con sus medios. Con sus medios no puede hacer absolutamente nada. Para eso necesitamos que este Adamá, esta tierra de la que fuimos tomados, sea transformado, sea tomado por nuestro Señor Jesucristo y limpiado finalmente. Entonces, esta tendencia pecaminosa está adentro. Romanos 7, queridos santos, ¿recuerdan que ya estudiamos que todo lo que es malo, todas aquellas tendencias pecaminosas, aquellas pasiones, aquellos deseos desenfrenados, vienen ¿de dónde? De adentro. Nosotros mismos somos el enemigo de nosotros mismos. El problema está en nosotros. Y eso podemos observarlo en nuestros niños. La envidia, por ejemplo, es algo que no se aprende. No podemos decir, bueno, en realidad lo aprendió el ejemplo lo tomó de sus padres. No, ¿de dónde aprenden los niños la envidia? Lo traen de fábrica, hermanos. Vienen con esa tendencia a ser envidiosos. Y es muy fácil comprobarlo. Regálenle a un niño un juguete. Y se va a poner feliz, contento, ¿verdad? Va a saltar en una pata. Regálenle a su amiguito, a su hermanito, uno mejor. Y se fue el gozo, ¿verdad? Se disipó, opagoso. Y sí, nosotros nos reímos, pobres criaturitas, ¿verdad? Qué tontos son. Hermanos amados, nosotros cuando somos adultos tenemos juguetes mayores, ¿no? Otra clase de juguetes. Y es fácil comprobarlo también. En el trabajo, de repente tenés una promoción, un ascenso, y estás contento, qué gusto, ¿verdad? Voy a ganar más. Desde el próximo mes voy a tener un mejor salario. Pero te enterás que tu compañero, el más falluto, también tuvo una promoción y aparte de eso va a ganar mejor que vos. Y se fue el gozo, ¿verdad? Hubieses preferido no ascender que él gane más que vos o que él ascienda. Eso es envidia, ¿sí? Eso es envidia. Y todos tenemos podemos caer, hermanos amados, en ese engaño y podemos dejarnos manipular por la envidia. Desde el momento que nosotros decimos, no es justo, ahí ya estamos envidiando. ¿Sí? Porque el tipo se inscribió ya después y a él le dieron al final. No es justo. Yo estudié muchísimo, me preparé y sin embargo otros que ni siquiera estudiaron pasaron. No es justo. Eso es envidia. Eso es
envidia. Y ya nos habremos dado cuenta también de un detalle interesante, que la envidia normalmente la envidia se tiene a las personas más cercanas, a las que son más próximas. No se le envidia a la gente que está lejos y a las que no se les conoce, ¿verdad? O sea, ¿quién le envidia a Cristiano Ronaldo, por ejemplo? ¿Ah? ¿Quién le envidia? Sí, no, codiciamos las cosas que él tiene, pero no le guardamos rencor, no tenemos resentimiento contra él. En cambio, si es alguien conocido, preguntémosle a la hermana de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ¿qué tal se siente ella? Odia a su hermano, odia a su hermano. Sí, hace poco salió en las noticias. Bueno, le dejo esa tarea para que busquen ustedes, que les guste la farándula. Le odia a su hermano, pero así somos, así es el ser humano. Hermanos queridos, envidiamos desde el miedo a no conseguir lo que nosotros queremos. ¿Cómo podemos, como nosotros no podemos destruir a los demás, no podemos matar, no podemos hurtar, no podemos robar, porque obviamente nos educaron a no hacer eso y hay leyes que lo impiden? Entonces nosotros encontramos otras estrategias, otros mecanismos para vencer, para ganar, para ir adelante. Y aquí entra la competitividad, entra la rivalidad, las comparaciones peyorativas, los comentarios despectivos, ¿verdad? Sí, no, pero es obvio, ese es demasiado yillapoya, ¿verdad? Demasiado se cree. Sí, el tipo tiene mucha suerte con el dinero, pero seguro no tiene suerte en el amor. Amiga, qué bien te ves, me encantó tu outfit, ¿verdad? Me encantó tu vestido. ¿Verdad? Sí, de boca para afuera. Hermanos queridos, eso es envidia. La envidia está allí. O si no, algunos, ¿verdad? El tipo se compró una nueva casa, se esforzó mucho, ahorró durante toda su vida y de repente se construye una casa. No, para mí que ese anda en algo turbio. No, ¿de dónde va a sacar? El tipo gana igual que yo. No, para mí que anda en otras cosas. Envidia. Queridos hermanos, la envidia es un pecado muy difícil de reconocer y de admitir. Esa es la verdad. Es uno de esos pecados que ni siquiera el más pagano se atreve a confesar. El más pagano no se va a jactar jamás de ser envidioso. Sí, la gente inconversa, el impío se va a jactar de que le engañó a su esposa, de que cometió fraudes en los negocios, se va a jactar de sus borracheras, de sus groserías, de que anda con mujeres y anda y hace esto y lo otro, cosas malas, se va a jactar siempre. Nunca vamos a escuchar que el tipo diga, vos sabés que yo la vez pasada demasiado me enojé con fulano porque se compró una nueva camioneta. Nunca, nadie confiesa la envidia, nadie reconoce la envidia. Este es uno de los pecados que más celosamente se guarda. Es uno de los pecados que más avergüenza, pero también la que más se niega. ¿Sí? Estoy tan contento de que te fue bien. No, obvio, ¿verdad? No, en serio. Muchas veces el corazón dice otra cosa. La mayoría de los problemas mentales del siglo XXI, llámenle ustedes, pónganle el nombre que quieran. Depresión, ansiedad, tristeza severa, anoté aquí algunos, desórdenes emocionales, trastornos, ataques de pánico, todo eso, muchos de esos problemas mentales tienen su fuente en la envidia. En la envidia. Vean lo peligroso que es, hermanos. Entonces, no es una casualidad que coincidentemente los problemas mentales estén directamente relacionados con el uso y el abuso de la tecnología. ¿Sí? Porque en Facebook uno ve que uno se fue en los mejores restaurantes y tuvo las mejores vacaciones y tiene la mejor pareja, emocionalmente tiene la mejor familia, y uno mira y su realidad no es así. Entonces siente que su vida es una miseria, que no vale la pena, porque se compara con otros y ve que él es un perfecto fracasado. En lugar de ver las bendiciones que tiene, él se dedica a compararse con otras personas. Y hermanos queridos, todo eso que vemos en Facebook, no crean en eso. Un 90% son falsedades. Es falsedad.
Eso que tanto se escriben y que mi amor y que yo te amo tanto, eso que se hacen poemas en las redes sociales, está comprobado científicamente. Esos son los que mayores inconvenientes tienen en su matrimonio. Esos son los que a punto de divorciarse, ¿verdad? Una bolsa de gatos, su casa, no, pero ellos se dedican poemas y todo es lindo en redes sociales. Bueno, ese es un tip nomás para que tengan en cuenta. Hermanos queridos, la envidia te va a terminar produciendo amargura. La amargura te va a conducir a tener pensamientos tóxicos, negativos. Esos pensamientos negativos te van a llevar a acciones erradas y finalmente esas acciones equivocadas van a llevarte a resultados igualmente nocivos, peligrosos, y vas a terminar destruyéndote. La envidia es un pecado con el que hay que tener mucho cuidado y los creyentes somos muy propensos a caer en esto, muy propensos. Porque recordemos, la envidia, una de sus características es que se le envidia a la persona que está cerca. Y no estamos más cerca juntos que en la iglesia, ¿verdad? Entonces nos conocemos. Y aquí es donde se puede generar la envidia, puede nacer una raíz de amargura con relación a alguien porque le está yendo bien. Entonces, cuidado con la envidia. Ahora ya hemos visto el ejemplo bíblico, ya hemos visto el problema que queremos tratar, el tema de la envidia, pero ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos superar finalmente la envidia? Bueno, hay algunos pasos que quiero compartir con ustedes, breves. Seguro hay muchos más, ¿verdad? Ya ustedes van a descubrirlo en su vida práctica. Pero por lo menos 3 quiero compartir con ustedes. Un primer paso es confesar tu pecado. Confesar que sos envidioso. ¿Cuántos son envidiosos acá? No, sean sinceros. Los que no levantaron su mano ya están pecando porque están mintiendo. Hermanos, somos envidiosos. Yo soy envidioso también. O sea, yo soy envidioso. A veces cuando veo que, no sé, en alguna conferencia se le invitó a alguien para ir a predicar, ¿y por qué yo no? O sea, para mí yo predico mejor. Envidia. Ya me comparé. Envidia. Mucho cuidado. Cualquiera podemos caer en esto. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo primero, confesar nuestro pecado. Reconocer que tenemos un problema. Cada vez que entonces aflore este malestar, llevarlo a los pies del Señor. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay algunos síntomas que fácilmente se pueden identificar. ¿Cómo te sentís cuando alguien cercano a vos, alguien a quien vos conocés bien, logra tener éxito en el campo en el que vos querés tener éxito? ¿Cómo te sentís? El tipo se te adelantó. Yo quería eso, pero se le dio a otro. ¿Cómo te hace sentir eso? Después de un examen, los chicos, ¿verdad? Y tu mejor amigo que ni siquiera estudió, o amiga, ¿verdad? Ni siquiera estudió y sacó mucha mejor calificación que vos. ¿Cómo te hace sentir eso? Hay una sensación de por qué a él le fue bien y por qué a mí no, que eso no es justo. Bueno, reiteramos, cuando decimos que esto no es justo o aquello no es justo, eso ya es envidia. Eso ya es envidia. Entonces debemos examinar regularmente nuestro corazón, hermanos, para ver si hay en nosotros ese camino de perversidad y pedir al Señor que nos guíe hacia el camino eterno. Una segunda recomendación: confía en la soberanía de Dios, ¿sí? Confía en la soberanía de Dios. ¿Por qué Jonatán no envidió a David? David iba a tener el reino. ¿Por qué Jonatán no lo envidió? Al punto que le dijo, no, el Señor te ha escogido a ti, vos vas a ser el rey. ¿Por qué? Porque confiaba en que el Señor sabía lo que hacía y que lo que el Señor hace es siempre lo mejor. Hermanos queridos, Dios nos ha dado a todos dones diferentes, talentos diferentes, pero también nos ha dado bendiciones diferentes. Entonces, ¿yo por qué me voy a molestar con la bendición del hermano Luis, por ejemplo? Yo tengo mis propias bendiciones y él tiene también sus bendiciones. El Señor lo bendice en un área, a mí me bendice en otra área. De todos modos, somos bendecidos. El Señor es bueno, el Señor es fiel. Confiar en que todo lo que recibimos de Dios es para bien. Incluso a veces los males son de bendición cuando vienen del Señor. Son una bendición cuando vienen los conflictos, las aflicciones. Pero necesitamos aprender a confiar en la soberanía de Dios. Confiar en Dios aun cuando la vida parezca injusta.
confiar en que Dios está entretejiendo algo maravilloso para vos. Y finalmente, tercero, lo más importante, deja de compararte con otras personas. Cada uno de nosotros está corriendo su propia carrera, querido santo. Cada uno de nosotros tiene su propia carrera, tiene sus propios conflictos, tiene sus propias luchas. Ahora, en lugar de compararte, comenzá a darle gracias a Dios. Tenés una iglesia, una congregación que te ama, tenés una familia, tenés una esposa o un esposo, tenés un novio o una novia. Agradecé a Dios. Tenés comida en la heladera, tenés un techo, tenés ropa, abrigo. Agradecé a Dios. Sos inmensamente rico. Deja de compararte y comenzá a contar las bendiciones que sí tenés. Hay un pasaje interesante en Juan capítulo 21, cuando después de nuestro Señor resucita nuestro Señor, ¿verdad? Y se encuentra con sus discípulos allí cerca del lago de Galilea. Y se encuentra con Pedro. Y recuerdan ustedes que Pedro le negó 3 veces al Señor. Y en esa oportunidad Pedro se va a reivindicar. El Señor le va a decir: Pedro, ¿me amas más que a estos? Y Pedro en 3 oportunidades le va a decir: Señor, tú sabes que te amo, tú conoces todas las cosas. Y se reivindica y están caminando juntos, Pedro y el Señor. Y ahí el Señor le dice: Pedro, Pedrito, de cierto te digo que antes, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas ahora que seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El Señor le dijo: Pedrito, vos vas a morir como un mártir. Vos vas a ser un mártir. Vos vas a entregar tu vida por el Evangelio. De hecho lo hizo. Según la tradición, él moriría crucificado y como no se consideró digno de morir como el Señor, pidió que se invierta la cruz. Pero en ese momento le entró una pequeña envidia a Pedro. Porque el Señor le estaba diciendo: Pedro, vos te vas a morir. Vos vas a entregar tu vida por el Evangelio. Y ellos se estaban yendo. ¿Y qué hizo Pedro? Volteó hacia atrás y vio que Juan les estaba siguiendo. Y le dijo: ¿y este? O sea, Señor, no hay problema. Yo entrego mi vida por el Evangelio. Pero, Jacob, ¿qué onda? Me supongo que este también va a morir. Me supongo que este también va a ser sacrificado. ¿Y qué le dijo el Señor? Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? ¿Qué a ti? Tú sígueme. Señor, pero a los otros les va mejor. A todos les va bien. Todos ascendieron en mi trabajo menos yo. ¿A ti qué te importa? Señor, pero todos son sanos y yo estoy enfermo. ¿Qué te importa? Tú sígueme. Cuando nos damos cuenta de la bendición que tenemos al tener a Cristo, hermano querido, ya no hay lugar para la envidia. Ya no hay lugar para la envidia. Porque ¿qué puede tener a alguien que sea más valioso que Jesucristo? A ver, ¿qué puede tener alguien que sea más valioso que nuestro Señor? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y estando contigo, ya nada me deleita en esta tierra. El mejor antídoto contra la envidia, contra la codicia, es saber que lo tenemos todo porque le tenemos a Cristo. ¿Le tenés a Cristo, hermano? No tenés nada que envidiarle a nadie, lo tenés todo. Vamos a orar juntos. Padre nuestro, te agradecemos por tu palabra, que nos abre la verdad en todo asunto pertinente siempre, Señor. Gracias por abrir en términos tan claros, tan directos, tan inequívocos el concepto de que este pecado tan sutil que es la envidia muchas veces puede llevarnos al punto de carcomer nuestros huesos, como dice tu palabra. Señor, perdónanos, porque muchas veces nos dejamos vencer por este pecado. Danos la fortaleza para pelear contra la seducción de este pecado, que crezcamos fuertes en tu palabra, de manera que podamos vencer al maligno, Señor. Danos ese tipo de victoria que nos permitirá vivir vidas que hagan del Evangelio atractivo, que muestren la gloria y el poder de Cristo en medio de este mundo tan confundido y tan perdido. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.